al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Yo no me voy a cansar de repetir que un día yo llegué también a una iglesia o a un lugar, así como ustedes, y me sentía bien raro, bien extraño. Yo no sabía qué hacer, no era mi costumbre ni mi idea de estar en un lugar así. Pero la persona que se paró delante de mí, de nosotros en ese día, era un grupo en una casa. Me acuerdo, nunca se me va a olvidar que me dijo: no es una casualidad que tú estés el día de hoy aquí. A partir de ahora, si tú así lo decides, tu vida no va a ser la misma. Amén. Ahora lo entiendo. En aquel tiempo yo dije: yo vengo porque me das de comer y me diste de la cena el otro día y estaba muy rica, y por eso vengo. Pero creo que ahora lo entiendo, y yo eso es lo que creo para ustedes hoy. Señoras que están aquí con nosotros, bienvenidas, que Dios las bendiga. Bueno, pues hoy yo le comentaba a los chicos de cabina que me gustaría que fueran un poquito más ágiles ahí con lo de la proyección de versículos. ¿Saben por qué? Porque hoy vamos a tener una enseñanza. Amén. Quizás hoy no voy a encontrar muchos amén, ni gloria a Dios, ni nos vamos a emocionar mucho, pero creo que la palabra es viva y eficaz, y vaya, la palabra va a ser su función, ella es la que va a hacer. Ahí en su lugar les dejé unas pequeñas hojitas con un lapicero, porque me gustaría que ustedes anotaran los versículos que vamos a decir el día de hoy. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe y que nos lleve paso a paso. Y ya ustedes en su casa, con mucho detenimiento, con mucha calma, pueden ir leyendo y reflexionando acerca de los versículos que les dimos ahí, o les vamos a ir dando en el transcurso del tema. ¿Estamos listos? Amén. El tema del día de hoy yo le titulé: ¿para qué la necesito? ¿Para qué la y no veas allá a tu esposa, no vas a de ¿para qué la necesito? No. A esa sí la necesitamos. A ella sí la necesitamos. Es nuestra ayuda idónea, acuérdense. ¿Para qué la necesito? Y vamos a empezar con el primer versículo en Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos capítulo 16, versículo 16. La palabra de Dios dice así. Bueno, todavía no dice ahí, pero ahorita lo vamos a ver aquí. Marcos capítulo 16, versículo 16. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos. Pero a los que no crean en mí, yo los voy a ¿qué? A rechazar. Estamos despedidos. ¿Crees o no crees el día de hoy? Amén. Si tú crees en Jesucristo, si tú crees en Dios, si tú crees en la obra de Jesús en la cruz, dice la Biblia que serán salvos. Pero a los que no crean en mí, dice la Biblia, yo los voy a rechazar. ¿Quién lo dijo eso? Jesús lo dijo. ¿A quién le gustaría ser rechazado por Jesús? Ay, a mí no. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Anote nada más el puro versículo. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Capítulo 9, versículo 28. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez, para que muchos seamos ¿qué? Perdonados de nuestros pecados. Después, Jesús ya vino, ya murió, ya padeció, ya subió al cielo, y dice, después Él
volverá otra vez al mundo, volverá otra vez aquí a la tierra, pero no para morir por nuestros pecados, sino ¿para qué? Para salvar ¿a quién? ¿Nada más a nosotros? No, dice a todos los que esperamos su venida. ¿Estás tú esperando el día de hoy su venida? Hay en tu mente, hay en tu corazón un anhelo de que sí, un día va a venir Jesús. Hay en tu memoria algo que te diga, sí, un día va a venir Jesús y yo voy a estar preparado para irme con Él. ¿Cuántos han visto la película del arrebatamiento o cómo se llama esa película del rapto? De repente. Y de repente estaba, ya no está. Y así va a suceder. Así va a suceder. Dile que está a tu lado, Dios te ama. Dios te ama. ¿Y sabes por qué Dios nos ama? Porque Dios es amor. Dios es amor. Y nos ama tal y como somos. Hagamos lo que hagamos. Digamos lo que digamos. Nos comportemos como nos comportemos. Él nos ama. La Biblia dice en Tito capítulo 2, versículo 11, 12 y 13. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. ¿A ti te ha costado trabajo demostrar tu amor? ¿Te ha costado trabajo demostrar que amas a una persona? Yo creo que sí nos ha costado trabajo. Porque a veces no queremos amar como Dios ama. Tú ves a la persona y te acuerdas de lo que te hizo. Te acuerdas de cómo te vio, te acuerdas de cómo te habló y te cuesta trabajo a veces amar a la persona. Pero Dios no. Dice la palabra que Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo. ¿Sabes cómo Dios ha demostrado que nos ama y ama a todo el mundo? Dice, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Es fuerte. Yo creo que el amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer lo malo, dice la palabra, y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos de ser honestos y fieles ¿a quién? A Dios. A Dios. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ser honestos con Dios y ser fieles a Dios. Y pensar bien lo que hacemos. En esta temporada que estamos viviendo desde hace más de 1 año y medio, se ha acrecentado, se ha agudizado más el que tú te pones a pensar si en verdad estás haciendo las cosas correctamente en tu vida, ¿o me equivoco? Algunos han estado a punto de, en la tablita de, en el extremo de, y la desesperación, el miedo, el temor, la desesperanza les ha llenado el corazón. Y algunos se han puesto a pensar, algunos por eso están aquí en la iglesia. Pero dice la Biblia que así debemos de vivir, pensando honradamente y obedeciendo a Dios, siendo fieles a Dios, mientras mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús va a regresar nuevamente. Y Jesús va a regresar ¿para qué? No para quedarse aquí, viene por los que somos salvos, viene por todos aquellos que hemos creído en Él, viene por todos aquellos que lo hemos declarado como Señor y Salvador, los que estemos vivos, los que estemos vivos. Amén. ¿Y quién te dice que mañana vas a amanecer? ¿Quién te garantiza que mañana vas a estar vivo o viva? Nadie te lo garantiza. La palabra de Dios dice que Él viene pronto, que ya no tarda. Y puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser al rato. Saliendo de aquí mismo, de este lugar, puede suceder lo que Dios quiere. Porque todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Padre, te pido, Señor, hoy clamo a ti, Señor, porque esta palabra, esta enseñanza, Señor, llegue al corazón de cada una de estas personas. Si alguno viene con alguna necesidad, si alguno viene con alguna aflicción, Señor, que tu palabra sea esa luz, que tu palabra sea esa lumbrera, Señor, que tu palabra sea una semilla, Señor, que llegue a su corazón y que dé un fruto abundante en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cuántos de nosotros nos gusta ir a un centro comercial en donde hay muchas tiendas departamentales? ¿A quién les gusta ir a eso? Aunque sea nomás a pasear.
Porque muchas veces no nos vamos a pasear, ¿o no? A ver, ay, ahí está el departamento de muebles. Ay, mire ese mueble, mi amor. Sí, qué bonito. Y luego que te da la vuelta, ¿no? O cuando la mujer te dice, la esposa te dice, mira, mi amor, ese vestido, wow, qué padre. Y tú, ajá, ajá. Sí, y sigue caminando, que vamos a los helados. La vas moviendo, ¿no? A mí del lugar que más me gusta, yo creo que el profesor también me entiende, o sea, tú no me entiendes, amor, porque a mí me gusta ir a los centros comerciales o las tiendas departamentales y me gusta meterme al área donde hay artículos de, por ejemplo, de ferretería, de herramientas, de artículos reparar la casa, no sé, yo me imagino qué haría yo con esa herramienta que está ahí, qué haría yo con esas cosas que ofrecen, porque ofrecen muchas cosas, ¿no? Aunque luego a veces no sepan ni para qué, cómo utilizarlas. Pero tú quisieras tener esa herramienta cuando vamos a Home Depot, ¿no, profe? Taladro, roto, martillos y no sé cuántas. Wow, yo eso sería feliz con una cosa de esa. Pero ustedes como mujeres, pues, una tienda de ropa. Ay, de maquillaje. Ah, no. Mi esposa se pasaría horas enteras viendo zapatos, viendo joyería, bisutería, ¿no? Todos esos lugares nos ofrecen algo. Todos. Y a veces nosotros ni sabemos para qué se utiliza, pero nosotros lo quisiéramos, nomás porque está en oferta. Pero si no lo ocupas, pues sí, pero está en oferta, póngase, cómpralo. Muchas veces entramos a esos lugares queriendo adquirir algo de lo que ahí ofrecen, pero muchas veces no lo podemos comprar porque tiene un costo, tiene un precio. Y aquí esta mujer no se viste fácil, déjenme decirles, me cuesta trabajo. Mucho trabajo, no es cierto. Hoy es bien ahorrativa en esto y siempre anda buscando lo mejor y que no puede salir tan caro. Pero bueno, ¿a quién le ha pasado todo esto? Yo creo que todo, ¿verdad? Muchas veces esto nos sucede en lo natural. En lo espiritual, déjame hablarte hoy acerca de lo espiritual. Hoy te voy a hablar de algo que Dios nos ofrece a todos y cada uno de nosotros. Dios dice la palabra, ahí donde acabamos de leer, que nos ama tanto, que nos ama tanto, que nos ha ofrecido la posibilidad de ¿qué? De salvarnos. Él nos ofrece la posibilidad de salvarnos. Y mira, a Él no le interesa, a Él no le importa, Él no se fija si eres morenito, si eres chaparrito, si eres grandota, si mientes, si robas, si pecas. Él no. Su amor es tan grande que Él está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Todos los pecados. Amén. Hoy te voy a hablar de algo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Algo que no tiene precio. Algo que todos necesitamos. Escúchame. No tiene precio porque no se puede pagar con nada. Y todos la necesitamos. Y es algo que para mi entender nadie debería despreciar. Todos deberíamos de estar deseosos de obtenerla. ¿De qué te hablo? Eso que no tiene precio, eso que todos necesitamos, eso que nadie debería despreciar, es la salvación. La salvación. ¿Amén? Amén. ¿Qué es la salvación? Yo encontré 3 definiciones y quiero que las escuches conmigo. Pon atención. La salvación, el concepto de salvación eterna, salvación celestial o salvación espiritual, hace referencia a la salvación del alma, por la cual el alma se libraría de una amenaza eterna que le esperaría tras la muerte. 2 cosas. Nosotros, les hemos dicho muchas veces, somos seres tripartitas. Nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Cuando nosotros morimos, el cuerpo, dice la Biblia, que regresa al polvo, que es donde fue tomado. El espíritu regresa a Dios, que fue el que nos lo dio con el aliento de vida. Y el alma espera su turno para ser juzgada. Ese es el proceso. En la religión, la salvación es la protección del alma del pecado y de sus consecuencias. Hablamos de un pecado
Hablamos del alma y hablamos de consecuencias al morir. ¿Estás de acuerdo conmigo? La tercera definición, la salvación se refiere a ser considerado libre o ser rescatado de algún peligro. ¿Tú has sentido en este tiempo que has estado en peligro? En peligro de muerte. Déjame decirte algo, el problema no es morir. El problema no es que nos muramos, todos nos vamos a morir. El problema es a dónde vamos a ir después de la muerte. Ese es el asunto. Que nosotros debemos de estar seguros de a dónde vamos a ir después de que muramos. Si algo, escúchame, si algo tú puedes dejar como herencia en tu vida a tus hijos, a tus nietos, a tu familia, a tu vecino, a tu compadre, si algo le puedes dejar a ellos como herencia, la mejor herencia es la fe. La fe es la mejor herencia que tú puedes dejarle a las personas que están a tu alrededor. Pero otra cosa que también le podemos dejar, o algo que Dios nos da, el regalo más grande que Dios nos da, ¿sabes tú cuál es? ¿Sabes tú cuál es el regalo más grande que Dios nos da? Quiero que tú lo entiendas y que tú lo disiernas, porque es ahí donde vamos a empezar nosotros a entender la verdad de la palabra. ¿Cuál es el regalo más grande que Dios nos da? La salvación. La salvación es gratuita. La salvación no nos cuesta nada. Es el regalo más grande que un ser humano puede recibir de parte de Dios. Pero para que nosotros recibamos ese regalo, nosotros tenemos que reflexionar, nosotros tenemos que entender, dimensionar y tenemos que ser confrontados de cómo estamos espiritualmente. Tenemos que ser confrontados. ¿Sabes tú la realidad que estás viviendo actualmente espiritualmente? Porque en lo natural tú podrás decirme, bueno, es que yo tengo falta de muchas cosas. No tengo dinero, como dijo el primo Juan Gabriel, o no tengo una vida cómoda, o tengo problemas en mi casa, con mi familia, no sé, en lo natural. Pero ¿sabías que por todo eso ya Jesús murió? Amén. Por todo eso ya Jesús padeció. Aún una enfermedad, dice la palabra que por sus llagas fuimos sanados. El asunto es cómo estamos espiritualmente. ¿Cómo estamos nosotros espiritualmente? Y es ahí donde nosotros vamos a entender, si tú ahorita conmigo me acompañas y podemos entender esto, vas a ver cómo estamos espiritualmente y cómo es que necesitamos nosotros la salvación. ¿Por qué necesitamos la salvación? Porque muchos no entienden por qué necesitan ser salvados. No somos enseñados en eso. Pero hoy vamos a entender por qué necesitamos la salvación. Número 1, Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10. Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10. Necesitamos ser salvados porque somos pecadores. Todos somos pecadores. ¿Quiere decir todo esto que nosotros, los judíos, somos mejores que los demás? Claro que no. Como ya les dije, seamos cristianos, seamos judíos, seamos chicos, seamos grandes, seamos mujeres, seamos hombres, seamos jóvenes, seamos ancianos, dice, o lo que seamos, todos somos pecadores. ¿Quién es pecador aquí? Yo. Todos somos pecadores. ¿Sabes por qué? Porque todos los días, de una u otra manera, si no echas una mentira, si no te portas mal, si no te enojas, si no le gritas o sea, todos los días estamos pecando. ¿Estás conmigo? La Biblia nos lo dice. Nadie es justo. Nadie. Eso es lo primero que tenemos que reconocer, que todos somos pecadores. Y no hay pecado chico ni pecado grande. Dios no dimensiona los pecados como el pecado pequeñito. Una mentira blanca, ay, no es pecado porque es mentira. No, es mentira. Y tanto es pecado la mentira como es pecado la fornicación, el adulterio. Todos están catalogados por Dios como pecados. Amén. Número 2.
Lucas capítulo 19, versículo 10. ¿Qué dice? Este otro concepto. Necesitamos ser salvados porque andábamos perdidos. ¿Quién andaba perdido aquí? Yo andaba perdido, pero si bien perdido. Dice la palabra: yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios, alejados de los caminos de Dios. Muchos de nosotros andábamos perdidos, es más, todos, por eso estamos aquí, tratando de buscar el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tú no puedes decir que andas bien en la vida si no andas caminando conforme a Jesús. Tú no puedes decir que andas caminando en la verdad si no caminas en la verdad de Jesús. Y tu vida no va bien, tu vida no está bien si no está dirigida por Jesús. Amén. Amén. Vivimos alejados de Jesús. Necesitamos la salvación. ¿Por qué? El número 3. Necesitamos ser salvos porque estamos muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Tú ves que tú te mueves, hablas, caminas, comes, vas, viajas. Ese es vivir, estar vivo naturalmente. Pero espiritualmente, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos espiritualmente? Génesis capítulo 2, versículo 17. Fíjense lo que pasó. La Biblia nos dice en ese capítulo, en ese párrafo, dice: pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. ¿A quién le estaba hablando ahí? Dios le estaba hablando a Adán, a Eva. No comas de eso. Mira, tienes todo lo demás, pero eso no lo toques. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron. La desobediencia trajo consigo la muerte espiritual. A partir de ahí dijo Dios: te juro que morirás. Te juro que morirás. Esa es palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 5, versículo 12 nos lo confirma. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros estamos muertos espiritualmente? Dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Él desobedeció. A partir de ahí entró el pecado a la vida del ser humano. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte. ¿En dónde? En todo el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. El pecado nos lleva a la muerte. Y la muerte es una separación. ¿Qué pasa cuando nosotros morimos? Ya te lo dije, el cuerpo regresa a la tierra, el espíritu regresa a Dios y el alma se va a un lugar a esperar su turno para ser juzgada. Hay una separación, cuerpo, alma y espíritu. Hay una separación. Y el pecado nos separa de la presencia de Dios. ¿Estás conmigo? Amén. Número 4. Necesitamos ser salvos porque sin Cristo estamos condenados. Juan capítulo 3, versículo 18. Juan capítulo 3, versículo 18. Sin Cristo estamos condenados. El que cree en mí, dice la palabra, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. El que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero ¿qué crees? Que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Hay alguien aquí que crea? Amén. ¿Creen en Jesús? Amén. Creemos en Jesús. Sí, amén. Creemos en lo que Él hizo. Entonces nosotros ya no vamos a ser condenados. Precisamente por no haber creído en el único Hijo de Dios, muchas personas son condenadas. Número 5. Este sí está fuerte. Y lo vamos a leer completo. Apocalipsis capítulo 20, 12, 13 y 15. Apocalipsis capítulo 12. Ponme toda tu atención. Si algo te puedes llevar de este día, de este lugar, sería esta reflexión acerca de lo que nos va a pasar. Apocalipsis nos habla de los tiempos finales, ¿sí? De lo que va a suceder en este mundo. Y dice: y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, aquí todos vamos a morir, sea rico, sea pobre, sea mujer, sea hombre,
estaban de pie delante del trono y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. ¡Wow! Todo lo que tú has hecho en esta vida y todo lo que hiciste y todo lo que vas a hacer hasta que nos llame a su presencia va a estar escrito en un libro. ¿Te portaste bien? ¿Hablaste bien? ¿Le diste la mano al amigo? ¿Ayudaste a la persona? ¿Hiciste una casita? ¿A quién recibiste? ¿Compraste un carrito? ¿A quién llevaste? Todo, todo, todo. ¿Cuántas veces le dijiste a tu esposa que la amas? ¿Cuántos besos le diste al día? No sé, todo va a estar escrito. Dice que todo en ese libro. También se abrió el libro, hay otro libro, donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Otro libro. Yo espero que ahí esté mi nombre. Es más, ya lo estoy viendo ahí, Gerardo Chávez Toledo. Ahí está. Ya lo vi. ¡Ay, familia! Mi familia. También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre, para una eternidad. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Los muertos, escúchame, los muertos, o sea, ya una vez muertos, Dios va a juzgar lo que esté escrito en los libros. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara. Y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte. Ahí te va. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Y ahí, una vez que somos juzgados, ya morimos, llegamos a la presencia de Dios, los justos y los injustos, y todos, dice la palabra, que ahí vamos a ser juzgados. Dios va a determinar hacia dónde vamos, hacia dónde nos vamos a ir. Dice, y ahí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. ¿A dónde? ¿A dónde fueron arrojados? Al lago de fuego, al infierno. Ahí va a ser, ahí sí está ahí. ¿Tenemos un Dios de amor? Sí, Dios te ama, Dios nos ama, pero también tenemos un Dios de justicia. Tenemos un Dios justo. Amén. Ok, ya sabemos que sí necesitamos salvación. ¿O a alguien le queda alguna duda de que necesitamos la salvación? No nos queda duda, ¿verdad? Iglesia, nuestra función como pastores no es venir a endulzarte el oído, no es venir a decirte lo próspero que vas a hacer, no es venir a decirte lo que vas a hacer de tu vida, no, venimos a decirte que es necesario que tú entiendas que hay una muerte primero y que tú vas a ser juzgado y que tú vas a tener que llegar a presentar cuentas delante de Dios. Amén. Ahorita no estoy, Señor, estoy predicando, perdón, no, ya después te hablamos, Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros no dimensionamos o no entendemos el proceso de un ser humano y creemos por las falsas enseñanzas que todo lo que nos dicen es así es. Nos lo han enseñado, las tradiciones, las costumbres, nuestros abuelos, y así es, y así lo dejamos. Pero ¿quién, en dónde nos sustentan? ¿Con qué nos sustentan? Hebreos capítulo 13, versículo 8 y 9. Anótalo. Hebreos capítulo 13, versículo 8 y 9. Mira. No, está bien, ya. El 8. Hebreos capítulo 13, 8 y 9. Eso. Lo mismo que Dios le dijo a Adán en el huerto cuando le dijo, oye, no comas de eso. Puedes comer todo lo demás, pero de eso no agarres. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron. Ahora, ¿nosotros qué estamos haciendo? En la actualidad, porque dice la palabra que Jesucristo nunca cambia. Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea que lo mismo va a pasar si nosotros somos desobedientes. Lo mismo nos va a suceder. Lo que le pasó a Adán y a Eva. Por eso dice la palabra. Fíjate, o sea, dice, hijo, por eso, hombre.
No hagan caso de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó. No hagan caso de esas enseñanzas extrañas, esas reglas. ¿Cuáles reglas? Acerca de lo que no debes de comer esto, en Semana Santa no comas carne, en esto no hagas por acá, en esto no hagas por allá, tienes que vestirte de esta manera, tienes que ser de... O sea, no hagan caso de eso, dice la palabra. Hagamos caso de lo que Jesús nos enseñó. Esas reglas de nada nos sirven. Eso de que lo que debes de comer y no debes de comer, eso nunca ha ayudado a nadie. ¿Y sabes por qué? Porque eso no nos trae salvación. Eso no te va a traer salvación. Los ritos, las tradiciones, lo que tú hagas por allá afuera, eso no nos va a traer salvación. Amén. Amén. Nunca han ayudado a nadie. Es mejor que nos dé fuerzas el amor de Dios. Ahí sí podemos descansar. Dios me ama, Dios me perdona, Dios me reconcilia, Dios está conmigo, yo creo en Dios. ¿Estás de acuerdo? Amén. Amén. Entonces, ahora que tú ya conoces de la palabra, que no te vas a dejar engañar, es necesario que conozcas también algunos conceptos o ideas equivocadas. Algunos conceptos o ideas equivocadas de cómo nos han dicho en el mundo, de cómo creer, de cómo aceptar verdades acerca de la salvación o la vida eterna. Porque muchas cosas no son ciertas. ¿Sabes por qué? Porque no están sustentadas en la palabra de Dios. Y si tú estás el día de hoy aquí, es porque crees en la palabra de Dios. Amén. Porque crees en lo que dice la Biblia. Amén. Allá en el mundo están los musulmanes, están los budistas, están los del yoga, hay muchas otras religiones que cada quien sustenta lo que dice, cada quien tiene su creencia. Pero si tú estás el día de hoy aquí, tu vida no va a ser la misma porque crees en la palabra que es verdadera, en la palabra que te va a dar vida, y una vida eterna, no solamente aquí en la tierra. Amén. Amén. Muy bien, veamos algunos de esos conceptos. 5. El primer concepto equivocado que tienen las personas, lo que las personas dicen, lo que el mundo dice por allá afuera. Dice que cuando muramos, Dios decidirá si nos salva o nos condena. ¿Tú crees eso? Que cuando tú mueras, tú vas a llegar allá y decir: Señor, aquí estoy, ¿qué? ¿Me perdonas o me salvas? ¿Qué crees que te va a decir Dios? ¿Qué crees que te va a decir Dios? A ver, hijo, te mandé a mi hijo Jesucristo, ¿creíste en él? ¿Quién es? ¿Quién es Jesucristo? Ah, ¿no creíste? Véngase, papá, para este lado. La palabra de Dios dice que muchas veces nosotros, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3 y 5. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3 y 5. Este concepto está equivocado, de que cuando nosotros muramos Dios va a decidir si somos salvos o no. Dice la palabra: esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y que sepan que solo hay un Dios, solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios. ¿Quién es? Jesucristo, el hombre. Jesucristo. Dios quiere que todos se salven. No dice Él quisiera que todos se salven, o Él quiso que todos se salven. No. Él quiere que todos se salven. Amén. Amén. Él ya quiso. No es que tú ya moriste y vas a llegar a la presencia de Dios y: Señor, ¿qué vas a querer de mí? No. Yo te dije que yo quería que te salvaras desde antes, ¿sí? Desde que estabas vivo. Amén. Que todos sean salvos es lo que quiere Dios. Él ya ha decidido. Él ya decidió. Nuestro Dios ha decidido tener de nosotros misericordia y darnos de su gracia. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Juan capítulo 3 versículo 16. Él ya lo hizo. Él ya decidió que nos va a salvar. Él ya lo decidió. ¿Qué dice? Porque Dios nos amó tanto, Dios amó tanto a la gente de este mundo, que Él ya entregó. Jesús ya vino. Jesús ya se entregó por ti y por mí. Dice
que me entregó a mí, que soy su hijo único, me estoy trabando en mi lengua, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. En vida, papá, en vida, mamá, en vida. Ya muerto no se puede hacer nada, nada. Pero ¿de quién depende? ¿De quién depende? De nosotros. De nosotros. Tomar la decisión de recibirlo o rechazarlo. Somos cada uno de nosotros los que decidimos aceptar el regalo. Fíjate, decidimos aceptar el regalo de la salvación o decidimos menospreciar el precioso regalo de la vida eterna. Nosotros decidimos. Amén. Juan capítulo 5, versículo 24. ¿Un Dios de amor? Sí. ¿Dios te ama? Sí, te ama. Y nos ama mucho. Por eso no quiere que nadie se pierda. Juan capítulo 5, versículo 24. ¿Saben ustedes la fiesta que hay en el cielo cuando un alma se salva? Amén. ¿Saben ustedes el precio que tiene un alma? ¿Cuánto crees que cuesta un trasplante de riñón? Uno de corazón, uno de hígado. ¿Cuánto cuesta, profesor, el reemplazar o el cambiar alguno de sus órganos? En la India ya me mostró la sociedad unos 300,000 a 600,000 pesos. Por un órgano. Multiplícale todo lo que tenemos adentro. ¿Cuánto tiene de valor un ser humano? Pues ni eso se compara con el valor que Dios le da al alma del ser humano. Amén. Por eso Él no quiere que nadie se pierda. Nadie se pierda. Les aseguro que todo el que preste atención a lo que digo, escucha, lo que preste atención a lo que digo, y crea en Dios, que fue quien me envió, tendrá vida eterna. Aunque antes haya vivido, fíjate, aunque antes haya vivido alejado de Dios, ya no será condenado, pues habrá recibido vida eterna. No importa lo que tú hayas hecho, no importa donde tú hayas andado, no importa lo que tú hayas dicho, pero si tú hoy crees, dice la palabra de Dios, que aunque anduvieras alejado, que aunque hayas vivido alejado de Dios, ya no serás condenado, pues has recibido la vida eterna. Les aseguro que todo el que preste atención a lo que digo, esto es palabra de Dios. Esto va a traer salvación a tu vida. Todo aquel que preste atención a lo que digo y crea en Dios, que fue quien me envió, ahí está hablando Jesús, tendrá vida eterna, aunque antes haya vivido alejado de Dios. Ya no será condenado, pues habrá recibido la vida eterna. Amén. Y mira, ¿de qué te vale ganar tu vida si la vas a perder? ¿De qué te vale tener tanto dinero? O algunos que no tenemos tanto, o no tenemos nada, pero nuestra vida es Cristo. Amén. Nuestra vida es Jesús. Ahí te deposita nuestra confianza. Amén. 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 Entonces, ¿de quién depende? De nosotros. Juan capítulo 5, versículo 24, ¿ya lo leímos? Sí. Es ese. Segundo concepto equivocado. Segundo concepto que la gente maneja y dice que eso es cierto. No es cierto. No es así. Digo, no es cierto que no sea, sino que digo que no es por ahí el asunto. Mucha gente dice que Dios es un Dios de amor y no condenaría a nadie a una eternidad en el infierno. No, ¿cómo crees? Si Dios es amor, no, Dios no te va a condenar, no te va a mandar al infierno si Dios es amor. Eso dice la gente. Pero es una idea que muchas personas tienen, porque no solamente tienen una idea equivocada acerca de la salvación, sino que también tienen un concepto equivocado sobre lo que es Dios. Están equivocados. La palabra de Dios dice en Tito capítulo 3 versículos 4 y 5. Tito capítulo 3 versículos 4 y 5. Mira, Dios sí es amor. Dios te ama. Dios nos ama. Y nos lo ha demostrado. Y lo declara en su palabra. Dice, pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno y que ama
a todo el mundo. No dice, fíjate cómo no dice ahí a los cristianos, ni a los judíos, dice a todo el mundo. Y nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno. No, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó. A través del Espíritu Santo Él nos salvó, nos purificó. ¿Se acuerdan que cantábamos la canción purifícame, Señor, purifica mi corazón, lávame, Señor, conságrame, Señor? A través del Espíritu Santo Él nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio una nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Amén. Aquí es donde radica el si tú eres cristiano o no. Si tú ni te identificas como cristiano, pregúntate, ¿en verdad he nacido de nuevo? ¿Se acuerdan de Nicodemo? Que le dijo, Señor, ¿cómo voy a heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Pero cómo? Sí, nacer de nuevo. Eso lo vamos a ver después. Pero tenemos un Dios de amor. Amén. Amén. Las personas creen que porque Dios es un Dios de amor, no nos va a justiciar. Pero no. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, versículo 29 al 30, Dios es un Dios justo. Y Él manifestará su justicia sobre todos aquellos que voluntariamente rechazan la gracia y menosprecian el sacrificio hecho por su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice Hebreos? Capítulo 10, versículo 29 y 30. ¿Ya lo tienen? Imagínate entonces el terrible castigo que recibirán. Ay, caray, ahí ya nos va a castigar. ¿Pero a quiénes? ¿A los que recibimos o a los que no recibimos? ¿A los que creemos o no creemos? A los que desprecian al Hijo de Dios. Imagínate entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios, blasfeman contra el Espíritu Santo, el que los ama, y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios perdona sus pecados. Además, como todos sabemos, Dios dijo que Él se vengará de sus enemigos y que los castigará por todo lo malo que han hecho. Ay, Señor. Y también dice que así como los ama, también juzgará a su pueblo. Amén. Un Dios de amor, pero un Dios de justicia. Amén. Tercer concepto equivocado. Este concepto de que las personas tienen acerca de la vida eterna y de la salvación es que dicen que después de morir Dios nos dará otra oportunidad. ¿Quién te ha dicho eso? Que después de morir vas a tú poder tener acceso a decirle, mira, Señor, ya se murió fulanito, menganito, perenganito, ahí te encargo que ahí me lo cuides, ahí te encargo que mira, él se portó bien, qué buena persona era. Descansa en paz. ¿Quién te dice que está descansando en paz? Si reconoció a Jesús, creyó en el sacrificio de Él en la cruz, creyó en Dios, quizás Él va a ser juzgado allá por Dios y Él va a decidir. Dios va a decidir. Pero si creyó en vida, si declaró en vida, pero una vez muerto, dijeron allá, no toca ni baranda. Muchos creen equivocadamente que otras personas pueden hacer algo por cambiar el destino eterno de alguien que ha muerto, pero eso no es lo que enseña la palabra. La salvación y la vida eterna solamente la pueden recibir, la persona la puede recibir cuando está viva y cree en Jesucristo. Juan capítulo 11, versículo 26. Solo vivo en vida, una vez muertos, nada podemos hacer. Los muertos no escuchan, los muertos no sienten, los muertos no ven. Los que todavía viven, ¿quién está vivo aquí? Amén. Bueno, si estamos vivos, entonces confía en Jesús. Dice, porque los que todavía viven y confían en mí,
nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creer esto? Amén. Si tú estás vivo y tú has declarado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú no morirás para siempre. Amén. Después de la muerte, el impío, es decir, una persona que no quiso recibir la salvación del Señor, pierde toda esperanza. Ya no hay esperanza. Proverbios capítulo 11, versículo 7. ¿Qué dice? Cuando mueren los malvados, cuando mueren los impíos, cuando muere aquella persona que no reconoció en vida a Jesús, que no lo aceptó como su Señor y su Salvador, dice que mueren con ellos su esperanza y sus sueños de grandeza. Porque aquí en vida, ay, yo soy el profesor que todos me ven, yo soy el ingeniero que todo lo puede, yo soy el... Pero una vez que mueres, no nos llevamos nada nos llevamos. Amén. Cuarto concepto equivocado, y este está bueno. ¿Sabes qué? Muchos dicen, es que yo voy a ser salvo porque creo en Dios. Y yo creo en Dios. Ah, no, si yo creo en Dios, por eso voy a ser salvo. Piensan que por solamente creer en Dios, piensan que por solamente creer que existe Dios, piensan que por creer que Dios es real. Sí. Dios existe, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es real. Y piensan que con eso van a tener automáticamente la salvación. No. Erróneamente muchas personas religiosas piensan que por solamente creer en Dios, es decir, por creer que Dios existe, van a tener salvación. La palabra de Dios nos enseña otra cosa. Dice la Biblia en Santiago capítulo 2 versículo 19. Fíjate, se me viene a la memoria ahorita esa escena donde Jesús baja de la barca y llega a ese pueblo, a esa ciudad, en donde le sale un endemoniado gadareno y le dice: Señor Jesucristo, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué vienes a hacer acá? Esa persona estaba endemoniada. Dice la Biblia: ¿tú crees que existe un solo Dios? ¿Tú lo crees? ¿Crees que existe un solo Dios? Sí, yo sí creo. Yo sí creo que hay un Dios todopoderoso. ¿Sí? Muy bien. Pero hasta los demonios creen. Hasta los demonios creen en Él. Y dice, y tiemblan de miedo. Pero te digo algo, los demonios no se van a salvar, porque han desobedecido. Fueron desobedientes desde un principio. Fueron mentirosos y han sido mentirosos. El padre de la mentira es el diablo y todos sus ángeles. Así es que ellos no se van a salvar. Y por lo tanto no es suficiente nada más con creer. Creer que hay un Dios, sí. Crees que es Dios, sí. Pero eso no te va a llevar a la salvación. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que para ser salvos necesitamos, por supuesto, creer. Sí, tenemos que creer. Pero también tenemos que hacer una confesión de fe. Tenemos que confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, escúchame bien. El decir Señor, sí, mi Señor, significa que nosotros, nuestra vida es gobernada por nuestro Señor Jesucristo, que nuestra vida es el que gobierna, que nuestra vida le pertenece a Él, que nosotros nos dirigimos conforme a la palabra de Dios. Amén. Romanos 10, 9, 10. Nos vamos a llevar 2 horas, pero esta enseñanza se tiene que dar. Pero si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, aquí está la clave. Si ustedes reconocen con su propia boca, ¿a quién le gusta hablar? Mucho. Levantaste la mano, ya te iba a decir, no es cierto, yo no estoy viendo a nadie. Pero a muchos nos gusta hablar. Este es el momento, iglesia. Este es el momento de hablar y de reconocer con tu propia boca que Jesús es el Señor. Ahora, si crees de corazón, no es de si crees, yo creo que hay un Dios, sí hay Dios, pero haces con tu vida lo que quieres, pero caminas por el mundo como quieres, pero hablas como quieres, pero piensas como quieres.
entonces no lo estás diciendo de corazón. Porque dice la palabra que si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. ¡Wow! Amén, amén. ¿Qué es el corazón, iglesia? ¿Qué es el corazón? Se los he enseñado muchas veces. El corazón no es el que tienes aquí, no, acá. Es que yo tengo dos. No, el de aquí. Ese no es el corazón del que habla la Biblia. El corazón del que te está hablando la Biblia es de que tú lo tienes que recibir, aceptar, reconocer con todas tus emociones, con todas tus actitudes, con toda tu voluntad, con toda tu vida. Esa es la manera. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Tenemos que creer y confesar. Amada iglesia, tenemos que creer y confesar. Mira, porque fe sin confesión es cobardía. Tienes fe, pero no confiesas. Dice que es cobardía. Y confesión sin fe es hipocresía. Y los hipócritas, les decía a los fariseos, hipócritas. ¿Quién les decía así? Jesús. Hipócritas. Ustedes con los labios me alaban, pero con su corazón está lejos de mí. Wow. Quinto y termino. Quinto concepto equivocado de lo que es la salvación y la vida eterna. Muchas personas dicen que van a ir al cielo porque son buenas en este mundo. Yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. De mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa. Yo soy bueno. Le doy de comer a un perrito, le doy de comer a una persona, le doy una limón al que está en el crucero. Yo soy bueno. Era malo antes, pero ahora yo soy bueno. ¿No? He cambiado. Verdaderamente ese es uno de los conceptos más aceptados por la mayoría de las personas. Creen que si son buenas, si no hacen cosas tan malas como otros, entonces ellos podrán ir al cielo. Te tengo una noticia. La palabra no enseña eso. La palabra de Dios no enseña eso. En este mundo no hay nadie que sea completamente bueno y que pueda merecer la salvación y la vida eterna. Marcos capítulo 10, versículo 18. No hay nadie que pueda ser tan bueno que por ser bueno merezca la vida eterna y la salvación. No lo hay. Jesús le contestó. Fíjate, Jesús, ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Ninguno de nosotros es bueno. Ninguno. La palabra de Dios nos declara que todos somos pecadores. Que no hay tan solo una persona que pueda considerarse justa. Romanos 3, del 9 al 10. Romanos 3, del 9 al 10. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y que no hay ni una sola persona que pueda considerarse justa. La Biblia no nos dice, nadie es justo. Nadie es justo. Es el 9 y el 10. 3, 9 y 10, por favor. ¿Sabes por qué? Porque luego muchos de nosotros nos encasillamos. Como ya voy a la iglesia, como ya soy cristiano, como estoy leyendo la Biblia, ahora yo soy bueno. Antes hacía maldades, antes me portaba así, antes me portaba así, antes andaba y creemos que somos buenos y creemos que somos justos. Quiere decir todo esto que nosotros los judíos, o sea, nosotros los cristianos, somos mejores que los demás. Porque vienes a la iglesia, porque lees la Biblia, porque levantas tus manos, porque te sabes unos versículos bíblicos. ¿Crees que somos mejores que los demás? Claro que no. Como ya les dije, seamos cristianos, seamos judíos, seamos lo que todos somos pecadores. Todos. Amén. No hay justo ni uno. Y el pecado que hay en la vida de todos nosotros nos hace merecedores. El pecado que hay en la vida de todos nosotros nos hace merecedores de la condenación eterna. Te lo vuelvo a repetir. El pecado que hay en cada uno de nosotros nos hace merecedores de la condenación eterna. Y te recuerdo, el pecado no es matar, robar, fornicar,
No, esos también son pecados, pero también pecado es mentir. Igual, están al mismo nivel. Amén. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 23, y ponme ahí la administración, por favor. Romanos 3, 23. Todos hemos pecado y por eso estamos alejados de Dios. Bendigo tu vida, señoras que nos acompañan el día de hoy por primera vez. Bendigo sus vidas. Si algún día ustedes se han sentido alejadas de Dios, si algún día ustedes se han sentido apartados de Dios, hoy el Señor te dice: te amo tanto, los amo tanto, que hoy los recibo, hoy los perdono, hoy estoy dispuesto a que tú te acerques. Todos somos pecadores y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nuestro Dios nos da la salvación por gracia, como un regalo. Es un regalo. Él te ofrece el día de hoy un regalo: la salvación y la vida eterna. ¿Qué tienes que pagar? ¿Cuál es el precio que tienes que pagar? Ninguno. Lo único que tenemos que hacer es declarar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que hay un Dios que entregó a su Hijo unigénito para el perdón de nuestros pecados, para darnos vida eterna, para redimirnos, para justificarnos, para sanar todas nuestras heridas. Si tú hoy estás dispuesta o dispuesto a renovar ese pacto, a renovar ese compromiso delante de Dios, yo te pido que te pongas de pie. Si hoy allí en tu lugar el Espíritu Santo te mueve a decir: sí, Señor, yo he vivido equivocado, yo he pensado que por ser bueno yo merezco la vida eterna. Señor, he vivido equivocado y he pensado que llegando a tu presencia tú vas a tomar la decisión. Señor, yo he vivido equivocado pensando en que por creer solamente en ti, en una religión, yo puedo ser salvo, Señor. Perdóname, Señor. Hoy confieso, Señor, con mi boca y creo en mi corazón lo que dice tu palabra. Hoy te acepto, Señor. Si tú estás ahí en tu lugar, si tú estás ahí en ese momento en donde has entendido la palabra, si el Espíritu Santo te ha llevado a entender esta palabra, ese es para ti. Es para ti. Dios nos ama tanto que a Él no le importa lo que hayas pasado en tu vida anterior. Él está listo para perdonar. Él está listo para reconciliar. Él está listo para levantarte de donde tú estés, para sacarte de ese hoyo, para decirte: aquí estoy yo, te doy mi mano y yo te ofrezco una salvación y una vida eterna. No importa lo que tú hayas hecho, en el nombre de Jesús, allí en tu lugar. Y si te place, yo voy a abrir este día. Voy a abrir el altar. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo.